Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Yo soy Orlanis Barreto y en esta oportunidad voy a hablarles de un tema que me parece sumamente importante, como lo es la sexualidad en la adolescencia. En principio, ¿qué entendemos por adolescencia comúnmente? Y cómo lo ve ciertos autores como Sigmund Freud o como la autora que me tocó leer y que agradezco porque me hizo como mamá redescubrir cosas o aprender cosas que desconocía acerca de la adolescencia. Lo primero que se dice de la adolescencia es que si bien es una transición de la niñez a la adolescencia, también es un proceso bastante ambiguo, donde las personas que están pasando por ese proceso aparentemente adolecen de herramientas que le permitan seguir avanzando en su proceso evolutivo, ¿no? En algunas comunidades o en algunos sectores se dice que la adolescencia, de pasar de esa transición de la niñez a la adolescencia, es un proceso que puede ser marcado no solamente por la parte biológica, que es como científicamente, digamos, algunas personas establecen, sino que desde la visión de la autora Silva Turber, que fue una psicoanalista argentina, residenciado durante muchos años en Madrid y que está bajo la tendencia freudiana, estuvo bajo la tendencia freudiana. Ella establece que la adolescencia, si bien es un proceso natural, está marcado y determinado por la parte social, cultural, donde se va adecuando esa adolescente o ese adolescente en función del rol que le toca en la sociedad, en los moldes que la sociedad establece, en esas tenazas que la sociedad permanentemente coloca encima de cada uno de ellos. Entonces hay como cierto peso de pasar de la niñez, donde los niños no suelen tener conocimiento de la muerte, cuando sí hay conciencia plena, cuando se establece en la en la adolescencia. Es un proceso bastante complejo para quien lo vive e incluso para las comunidades con la cual esta persona convive. ¿Por qué? Básicamente porque el mamá, papá o el representante que haya ejecutado esa acción o esté ejecutando ese rol, a veces no sabe cómo manejar esas emociones, esa manera, ese choque que a veces hay entre las generaciones, por lo que llaman la relación de las generaciones, o puede ser también por una razón social o una razón incluso política, donde si yo no estoy claro hacia dónde me quiero dirigir, si yo no sé quién soy, hacia dónde voy, y la sociedad además no me da herramientas para que esto pueda pasar, para que esa transición sea lo más saludable posible, entonces ahí sí la palabra adolescencia carece de herramientas fundamentales. Por ejemplo, Silvia Turber establece dos modelos a seguir generalmente por los adolescentes, que es la autopercepción y la autovaloración. En la primera se establece la relación con los cuerpos, ¿no? Y la manipulación de los mismos a través de una imagen que establecen la familia, las comunidades, los medios de comunicación y ahora en este auge de las redes sociales. Ella habla de que si los adolescentes no logran tener una conciencia plena de su yo, entonces buscan el ideal de donde deben ir. Como no tienen esas herramientas todavía bien
llenas, no son propietarios plenos de la situación, entonces ellos y ellas deciden buscar una fuente de alienación, como diría ella, y de coerción, como diría la autora, ¿no? Ella, Silvia Torber, dice lo siguiente: la representación de la feminidad y también de la parte varonil se configuran bajo estereotipos establecidos por la sociedad y se le atribuye, en el caso de las mujeres, el descontrol, la parte emocional, la hipersensibilidad, la parte de la subordinación, de la parte pasiva, de que son personas fisiológicamente mucho más débiles, aparentemente, ¿no? En el caso de los hombres, hay una asistencia mucho más fuerte, donde se le dan roles, donde es la persona más fuerte, donde la inteligencia del autocontrol está del lado de los varones. Entonces ahí ya empezamos a hablar del tema de la desigualdad en términos de lo que estamos estableciendo. Por otro lado, ella, la misma autora, dice que todos estos modelos de la autopercepción, dice que está legalizada y asistida entre los discursos y las prácticas patriarcales, mientras las políticas, las ciencias y la ley y la religión se apropian de ellas, y el hecho de la reproducción las despoja de esa humanidad o esa valor social y económico que suele tener el protagonista, en este caso las y los adolescentes. El tema de la autovaloración y autopercepción con relación al cuerpo de las mujeres es bastante fuerte, en cuanto a que ella habla acerca de que muchos adolescentes pueden pasar por procesos buscando ese ideal de si yo no sé quién soy, busco un ideal que está establecido por los medios de comunicación, por las redes sociales o por mi familia, y si yo logro estar lo más cerca posible a ese ideal, a ese modelo que la vida o que la sociedad me presenta, yo me convierto en un adolescente narcisista. Pero si por el contrario yo no cumplo con ese patrón, entonces yo me convierto en una persona frustrada, con sentimientos encontrados, y puede llegar ahí algo que me pareció sumamente importante, que yo desconocía, que soy honesta, que es el tema, o sea, tenía conocimiento de lo que era la anorexia y la bulimia, pero que esta autora la trabaja desde mi punto de vista muy bien, sobre todo para los que estamos como madres aprendiendo a entender cómo es el proceso de esa transición de los adolescentes, de las y los adolescentes, y cómo podemos entender que eso es algo que está allí, que es invisible aparentemente, que es sigiloso, pero que es muy, pero muy peligroso. Entonces, en términos de la anorexia, por ejemplo, tenemos que decir que es un trastorno, por supuesto, alimenticio, que si bien es cierto está registrado desde hace muchos años, y que se ha convertido en un fenómeno social en la actualidad, es lo que llamaría Sigmund Freud como la histeria en tiempo real, cuando habla acerca del hambre, de la escasez. Si bien no habló de la palabra nutrición, habló del hambre, ¿no? Y entonces hay estudios epistemológicos que establecen que la clínica que se le da a este tipo de pacientes cuando tienen la anorexia es bastante fuerte, ¿no? La anorexia y la bulimia tendrán sentidos diferentes según el individuo que lo padece, ¿no? Pero en el caso de la anorexia como tal, compromete de manera muy fuerte el cuerpo real, no ese cuerpo imaginario, ese cuerpo místico del que hablaba Freud en sus momentos, ¿no? Es una patología psicosomática de mucho peligro, en el que el cuerpo no solo es un escenario de conflictos que no acceden al discurso del sujeto, sino que está intervenido en las dietas, en las purgas, en los vómitos, y por eso también es una patología del acto
que se hace lo que no se puede decir. O sea, yo me autodestruyo o yo me construyo en función de ese ideal que me dan los modelos que me establece la sociedad, pero eso hace que si yo no lo hago bien, me puedo destruir al punto que puedo llegar a la muerte. Entonces es un drama que vive la sociedad, no solamente venezolana, sino a nivel mundial, porque hay un desdoblamiento del cuerpo, porque hay un despliegue del cuerpo. En este sentido, Freud, por ejemplo, empleó un término como es la pulsión sexual, en cuanto a las pulsaciones de la autoconservación, como el hambre, al que yo le hacía referencia hace rato, y los trastornos de la nutrición. Él, por ejemplo, decía que en la anorexia se produce un verdadero desdoblamiento de la vivencia del cuerpo, ¿no? O sea, yo dejo de ser quien soy para convertirme en ese ideal. Y mientras el sujeto se subordina a ese modelo, a esa imagen corporal que es delgada, que es esbelta, que se parece a las marcas de moda, a las ropas, etcétera, a las que yo me quiero parecer, entonces entra lo que diría Sigmund Freud el fetiche, como el único objeto posible que me puede dar placer. O sea, a través de un fetiche es que yo me puedo generar placer. Ahí aprovecho para rescatar un concepto de Sigmund Freud donde dice que la sexualidad no viene marcada por la pubertad, como algunas personas o algunos científicos establecen, sino que en el caso de los psicoanalistas como Sigmund Freud y como Silva Turber, establecen más bien que la sexualidad está desde los primeros inicios de la niñez, es decir, en el momento en que un niño está con su madre, ahí el complejo de Edipo, cuando el niño o la niña, ¿verdad?, establecen ese vínculo afectivo a través de dar pecho a su hijo. Ahí hay, digamos, un primer vínculo que él decía que, bueno, era un primer vínculo oral, después había un vínculo anal, y además social, ¿no? Porque entonces habían unas vinculaciones bastante fuertes que te producen al niño placer o dolor. Pero los niños no están conscientes, por ejemplo, de la palabra muerte, no lo tienen consciente. Cuando pasan a la transición de ser adolescentes, sí son muy conscientes, y aunque no se mide el bien y el mal en la adolescencia, es muy peligroso, por ejemplo, este tipo de trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia. Los trastornos de alimentación, especialmente la anorexia, no le permiten apreciar ni al adolescente la crisis en la que a la que está siendo sometido su cuerpo, ¿no? Porque pierden la noción, porque tienen que ser igual o mejor que ese modelo que le presentó a través de dietas muy, muy fuertes, de una exigencia muy fuerte. Y la parte cultural, la parte religiosa, ahí también tiene un papel determinante, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media se dice que se practica, ¿no?, el tema del ayuno, buscando una purificación espiritual, pero que hoy en día, cuando lo estudiamos, cuando lo analizamos, entendemos que, si bien es cierto que eso puede ser supuestamente para dominar o autocontrolar nuestros conocimientos y nuestro ser, hoy en día está demostrado que en el caso de las dietas es un instrumento, según Silva Turber, que dice así: un sujeto que está dotado de excelencia espiritual es una persona capaz de entender el rechazo que trae la gula, que es una imagen bíblica del pecado original, donde están los 7 pecados capitales, donde por supuesto la gula es uno de los pecados, y confían más bien en que el ayuno nos permite ganar el mérito y las virtudes ante ese Dios en el que todos o todas y todes creemos en algún momento de nuestra vida, independientemente de la religión o no que la persona tenga, ¿no? En la edad o en la era victoriana se dice también
que las clases medias meditaban y trataban de rechazar siempre los alimentos en aras de buscar un ideal perfecto que se pareciera a la parte estética, a lo bonito, a lo hermoso, a lo bello. Y bueno, ahí tenemos, digamos, como muchos ejemplos que podríamos dar. Por ejemplo, en esa época victoriana se dice que ya no se lucha contra los apetitos o los deseos buscando el control o los impulsos y la excitación o los excesos, sino que más bien se combate, en el caso, por ejemplo, de las personas que están propensas a buscar, a caer, a inducirse en la anorexia, en combates contra las grasas, la celulitis, la flacidez, la estría, y buscan entonces técnicas destinadas a que los médicos intervengan en su cuerpo. Y entonces tenemos muchas jóvenes y jóvenes con muchísima potencia intelectual, pero que en la autoestima están mermados porque como no han alcanzado ese modelo ideal, prefieren autodestruir su cuerpo a través de intervenciones quirúrgicas o bien hacia la poca autoestima que se tienen con su cuerpo. Por ejemplo, a través de cuando pasan del proceso de la operación, cuando esa persona quiere operarse para buscar esa delgadez que aparentemente le produce tanto placer y que la hace sentirse mejor y mejor, aparentemente, cosa que no ocurre realmente en realidad, sino que la ponen en un peligro de muerte inminente. Dice que las mujeres, en el caso de las adolescentes, experimentan prácticas como fuerte de poder y control, porque perciben como medios para alcanzar la belleza y la aceptación social, laboral y sexual. En suma, el reconocimiento del otro, o sea, cómo me reconoce el otro. O sea, no importa si me reconozco yo como ser humano, sino cómo me ven los demás a mí. Entonces, por eso es tan, si no es bien llevado el tema de la adolescencia, si no le damos políticas públicas efectivas, si no le damos una sexualidad de calidad, si no le ofrecemos medios de comunicación donde se enaltezca realmente lo que se debe enaltecer, que no es el cuerpo, sino todo lo contrario, es el amor propio, es entender que todos somos ante Dios o ante el universo o ante la persona en la que se cree únicos e irrepetibles, y que buscamos valores que no pueden ir en contra de nuestro propio ser, de nuestro cuerpo, ¿no? Otra cosa que ella establece aquí es que ella lo ve, por ejemplo, hay algo que me llamó de todos los textos que me tocó leer de esta autora, hay algo que me hizo mucho ruido, pero que si bien fue en el año 1878, está muy vigente hoy en día. Fue un anuncio publicitario que dice lo siguiente: un anuncio de 1878 afirma que el corsé es el monitor siempre presente en una mente bien disciplinada con sentimientos regulados y adecuados. Eso lo dice Bordot en el año 1993, ¿no? Y la imagen, por supuesto, de ese anuncio es una mujer peligrosa, insaciable, agresiva, que contrapone a la feminidad real, a lo que realmente es la mujer o es la adolescente. Entonces, bueno, hay una doctrina científica oficial proclamada en donde la mujer, por supuesto, aparentemente carece de deseos sexuales y lo remite a la figura de un ángel de la casa, a la persona que puede ser procrear, que puede ser maternal, que puede ser amable, pero en el anuncio nos proyectan bajo otra visión. Los adolescentes pasan por un proceso de convivir constantemente con múltiples estímulos sensoriales, porque no solamente es el tema del cuerpo, quién soy, cómo me reconozco y cómo me reconocen los demás, sino cómo yo me veo y cómo yo me autorregulo
en una sociedad tan consumista donde permanentemente tengo 1000 afiches de la Coca-Cola, pero a la vez tengo 1000 afiches en cantidad industriales de anuncios donde la delgadez es el patrón de conducta a seguir. Y entonces esa autorregulación en la que las y las adolescentes quieren estar muchas veces se ve cercenada porque no tienen esa herramienta o ese acompañamiento permanente de la madre, del padre o del representante que esté llevando ese proceso bien de la niñez a la adolescencia. Hay otro proceso, otro trastorno alimenticio que hay que atacar en el proceso de la adolescencia, que es la bulimia, ¿no? Que es todo lo contrario a la anorexia, ¿no? Que es ese exceso de comer permanentemente, de tener ganas, de no saciarme nunca y de buscar el placer a través de la comida. Entonces la obesidad podría entenderse entonces como una capitulación ante el consumo basada, por supuesto, en la creencia de saciar ese deseo que muchas veces no es eliminado del todo, porque nunca llego a saciarme como quisiera, ¿no? Entonces, se podría decir que en ambos casos, tanto en la anorexia como en la bulimia, se manifiesta una resistencia a la norma cultural, que la bulimia es un movimiento pendular cuando al pie de la letra ellos cumplen con ese patrón. Pero en el cambio de la anorexia es un trastorno de la conducta alimenticia y se aprecia entonces un esfuerzo permanente por ajustarse al estereotipo de la mujer estrecha, atractiva, sexual, amable, pasiva, pero también simultáneamente el rechazo a ese estereotipo. Es decir, si yo estoy dentro del lado de la anorexia, entonces yo estoy más cerca de conseguir ese ideal a pesar de que pueda perder la vida. En el caso de la bulimia, también puedo pasar a vivir un proceso de estar en punto de la muerte porque tengo una cantidad importante de kilos en mi cuerpo que va en contra de mi cuerpo o de mi peso real, etcétera, ¿no? Pero el rechazo es al modelo cultural que me ejerce. O sea, si no quiero ser como la anorexia o quiero parecerme a ella, pero también quiero rechazar ese proceso. Cuando no soy igual a la parte anoréxica, entonces me voy al otro extremo, que es la bulimia. Entonces, por ejemplo, el autor Bordo dice que él estuvo observando durante mucho tiempo que la esbeltez contemporánea representa el correcto control del deseo, porque lo regula según sus estudios, ¿no? Y le hace una resignificación de la sexualidad que está determinada no solamente por el hambre que le busca saciar permanentemente, sino que es una metáfora cultural de la sexualidad donde el poder y el deseo femenino o varonil siempre tiene que estar cedido